Dios les bendiga, bienvenidos a un programa más del Ministerio Bíblico Palabra Viva. Mi nombre es Roxana Rodríguez y el día de hoy estaremos meditando en el capítulo 2 del libro del profeta Zacarías, bajo el tema Un llamamiento a los cautivos. Les invito a quedarse con nosotros. Zacarías 2. Llamamiento a los cautivos. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro, y le dije, corre, habla a este joven, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo, porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Para dar inicio vamos a hablar un poco del profeta Zacarías. Su nombre significa Jehová recuerda. Y Zacarías, a más de ser un profeta, también fue un sacerdote. Él formó parte del primer grupo de deportados que regresaron de Babilonia a Jerusalén luego del cautiverio. La palabra del Señor nos dice que Ciro derrotó a Babilonia en el año 539 a.C. Y con esto emitió un decreto que todas las personas que habían sido deportadas durante el tiempo del imperio de Babilonia podían regresar a sus patrias. Entre esos regresaron el profeta Ageo y el profeta Zacarías. Ambos se cree que regresaron muy jóvenes. El profeta Zacarías dio su primera profecía 2 meses después de que lo hiciera el profeta Ageo. La palabra del Señor nos enseña que ambos fueron levantados por el Señor para animar al pueblo a continuar con la reconstrucción del templo. Cuando el pueblo regresó de Babilonia, intentó reconstruir la adoración a Jehová. Esto es el templo. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que ellos sufrieron de mucha oposición. Y esta oposición hizo que ellos desistieran de la idea de seguir adelante con el plan de construir el templo del Señor. Zacarías fue miembro de un grupo de 120 hombres que eran conocidos como la Gran Sinagoga. Este fue un grupo de hombres, líderes religiosos, que fue ideado por Nehemías y presidido por Esdras. Más tarde este grupo tomó el nombre de Sanedrín. Zacarías nació en Babilonia y se unió a su abuelo Ido para regresar en el primer grupo de deportados que retornarían a Jerusalén. Este primer grupo estaba liderado por Zorobabel y por Josué, quien era el sumo sacerdote. Zacarías era más joven que Ageo. Su primera profecía la dio 2 meses después de la primera profecía de Ageo. La mayoría de los judíos tenían temor de regresar a sus tierras después de todo lo que habían vivido. Ellos en Babilonia habían logrado obtener hasta cierto punto estabilidad,
Habían algunos que tenían ya sus casas, que tenían ciertas pertenencias y no quisieron aventurarse a retornar a Jerusalén. La mayoría de personas que retornaron en este viaje pertenecían a la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín. La palabra del Señor nos dice que fue un grupo de 50.000 hombres quienes regresaron. Sin embargo, estas personas, a causa del tiempo que habían estado cautivos y a causa de todo el sufrimiento que pudieron experimentar durante ese tiempo, en realidad habían perdido la esperanza, habían perdido la confianza en las promesas que el Señor les había dado al principio cuando les entregó la tierra prometida. El Señor hace un llamado a los cautivos en medio de una crisis de identidad. Y por eso fue necesario que el Señor levantara a estos dos profetas para que levantaran el ánimo del pueblo y puedan continuar con la reconstrucción. En el versículo 1 la palabra del Señor dice: alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. El cordel de medir, que se nombra aquí en el versículo 1, en realidad serviría para establecer los límites de la ciudad. Esto normalmente se usaba cuando algo iba a ser construido. Con esto nosotros entendemos que se aproximaba la restauración de la ciudad de Jerusalén y de sus habitantes. Cuando hablamos de la restauración, no estoy hablando en realidad de los muros fortificados de la ciudad, estoy hablando en realidad de la visión espiritual del pueblo, de la condición espiritual de la nación. En el versículo 2 dice: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y es aquí que aquel ángel que hablaba conmigo y otro ángel salió al encuentro y dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ellas. En el caso de Jerusalén, Jerusalén era una ciudad fortificada. Toda persona que vivía en una ciudad como esta vivía confiada en que a causa de los muros no era tan probable de que fuera invadida. Sin embargo, aquí la palabra del Señor nos habla de que sin muros iba a ser habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y ganado en medio de ella. Es decir, que el Señor iba a multiplicar las personas que iban a vivir en Jerusalén. Ya no iba a tener pocos habitantes. Dice aquí la palabra del Señor: yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego alrededor, y para gloria estaré en medio de ella. Cuando nosotros hablamos de un muro de fuego, estamos hablando de un muro espiritual, un muro impenetrable o un vallado que se levanta alrededor de los hijos de Dios. En aquel tiempo la seguridad de una ciudad estaba determinada por la muralla fortificada que estaba alrededor suyo, el tamaño y el espesor. Sin embargo, el Señor aquí habla de que la ciudad iba a ser habitada sin muros. Jerusalén, antes de que fuera tomada por Babilonia, tenía en realidad murallas fortificadas. La palabra del Señor dice que Jerusalén fue sitiada por Babilonia antes de ser tomada y que el rey Sedequías abrió una brecha en medio del muro, y fue cuando, tratando de escapar, fue alcanzado por Nabuzaradán, capitán de la guardia del rey de Babilonia. Entonces vemos que en realidad Jerusalén sí tenía una muralla fortificada. Cuando Babilonia la tomó, también destruyó la ciudad y con ello destruyó su seguridad. Ahora, aquí Dios le da una promesa a esta nación, una promesa de que Él sería la muralla de fuego alrededor de esta ciudad. Dice aquí la palabra del Señor: yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego alrededor, y para gloria estaré en medio de ella. En primer lugar, tenemos que entender lo que dice el Salmo 127:1. La palabra del Señor dice que si Jehová no velare, en vano vela la guardia.
Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Quiere decir que de quien depende nuestro bienestar y nuestra tranquilidad es del Señor. La palabra del Señor también nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de su pueblo y los defiende. Cuando nosotros leemos el capítulo anterior, nos damos cuenta que en realidad toda la tierra estaba reposada, menos la tierra de Judá. Y el ángel de Jehová intercedió por ellos y le preguntó al Señor cuándo levantaría el castigo que pesaba sobre la nación. Cuando el Señor le responde al ángel de Jehová, le dice que él iba a levantar a Jerusalén, que ya era el tiempo de restaurarla. Y esto era en realidad una noticia maravillosa que tenía que ser comentada con mucha rapidez. El cautiverio en Babilonia fue necesario para que ellos pudieran volverse a Dios. Lo que el Señor les estaba demostrando aquí al pueblo es que Él recordaba las promesas que le había hecho a sus padres. El pueblo había pecado y el castigo era necesario. Sin embargo, Dios estaba dispuesto a restaurarlo y a restituirles todo lo que ellos habían perdido si ellos se volvían de corazón a Dios. Aquí también dice la palabra del Señor, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. El tiempo de la destrucción de la nación de Babilonia había llegado, se avecinaba mal para ella y era necesario que el pueblo de Israel salga del confort que tenía allí y vuelva nuevamente a su nación. En realidad, Dios lo que estaba tratando era de precautelar la seguridad y la tranquilidad de su pueblo, que en ese tiempo habitaba en medio de Babilonia. El Señor les hablaba claramente de que era tiempo de salir de allí. Ellos estaban muy acostumbrados a la nación de Babilonia. Habían obtenido ya algunos bienes, viñas, y no querían salir de aquel lugar. Ellos creían que allí iban a estar seguros, iban a estar mejor. No querían arriesgarse a perder lo que tenían. Pero el Señor les hablaba de que ya era tiempo de salir de Babilonia. Cuando nosotros leemos el libro del profeta Jeremías, el Señor mismo le habló a su pueblo de que ellos debían someterse a lo que decía el imperio de Babilonia. En ese tiempo el Señor les dijo, vayan a Babilonia, pidan por la paz de la nación, porque en su paz vosotros tendréis paz, hagan casas, siembren viñas, porque el Señor sabía que el tiempo que ellos estarían allí iba a ser una larga temporada, pero ya era el tiempo de salir de este lugar. Porque Babilonia fue un pueblo que en realidad tuvo un abuso de autoridad sobre aquellas personas a las cuales conquistó. Y aunque Dios había permitido que Babilonia azote un poco a su pueblo, dice la palabra que al pueblo de Babilonia se le pasó la mano en lo que hizo. Llega un momento en que el Señor permite que nosotros seamos un poco oprimidos, tal vez, por ciertas personas. Esta opresión Dios la usa para que nosotros podamos conocerlo más, para que podamos ser moldeados, pulidos, para que podamos acercarnos a Él. Pero llega un momento en que el Señor va a levantar esa opresión y va a juzgar a aquella persona que nos oprimió. Y esto fue lo que pasó con Babilonia. El Señor le dio autoridad, le dio potestad para que pudieran oprimir al pueblo del Señor. Sin embargo, dice la palabra que el Señor castigaría a Babilonia por lo que había hecho. El versículo 8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Por lo cual entendemos que una vez que el Señor levantaría o restauraría a su pueblo, iba a enviar el castigo o la retribución sobre aquellas naciones que los habían despojado. Aquí dice la palabra del Señor en el versículo 9, porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová.
Cuando Jehová habita en medio de un pueblo, de una familia o de una nación, este grupo no solamente va a ser prosperado económicamente, sino que también va a prosperar espiritualmente. El Señor le decía al pueblo que se anime, porque la presencia de Él volvería a estar con ellos. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado desde su santa morada. Miren, el Señor consideraba al pueblo de Israel como una nación santa, una nación diferente y especial más que todas las naciones. El Señor también ha preparado para su pueblo una santa morada, y esta es la Nueva Jerusalén. Dice la palabra del Señor que allí no entrará ninguna cosa inmunda. Esto lo encontramos en Apocalipsis 21-27. Algo que podemos entender de esta historia es que el Señor recuerda las promesas que nos hace. A veces como hombres o como seres humanos fallamos, y esto hace que el propósito del Señor se atrase un poco en nuestras vidas. Produce en nosotros un estancamiento que nos impide llegar a la meta. Sin embargo, el deseo del Señor es que nosotros nos levantemos y continuemos. Una de las tareas más difíciles que tiene el cristiano en realidad es mantener íntegra su fe. El pasar del tiempo, las pruebas y las circunstancias difíciles de la vida tienden a hacer que las personas se cansen. Mas la palabra del Señor dice que Él aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo, que nos ungirá con aceite fresco. Cuando usted se sienta desanimado a causa del tiempo que ha pasado, a causa de las equivocaciones, de los errores y de que las promesas del Señor no se han cumplido en su vida, yo le sugiero que usted busque la presencia del Señor, porque es en su presencia donde dice la palabra del Señor que hay plenitud de gozo. Nosotros necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente día a día. Jesús le enseñó a sus discípulos sobre la necesidad de orar y velar. Jesús les habló a ellos y les dijo, es necesario velar y orar para que no entren en tentación. Cuando la persona tiene un quiebre en su intimidad con Dios o en su relación con Dios, lo primero que va a pasar es que va a perder su fe. Y luego de perder la fe, perderá el ánimo para seguir. Una persona que no tiene fe, no tiene ánimos, es fácil presa para el enemigo. Es decir, automáticamente encontrará la derrota. La palabra del Señor dice que este pueblo en realidad había perdido la esperanza. Sin embargo, Dios no había cambiado de parecer con respecto a ellos. Él seguía teniendo el deseo de levantarlos, de restaurarlos. La promesa que el Señor le había hecho a este pueblo, aún Dios la recordaba. Y por eso el Señor levantó a Zacarías con este nombre, Dios recuerda. Tal vez nosotros creemos que por el tiempo que ha pasado, por las circunstancias difíciles que hemos tenido que atravesar o por los desaciertos que hemos cometido en nuestra vida como cristianos, la promesa del Señor o las promesas que el Señor ha hecho para nuestras vidas no se van a cumplir. Pero en realidad no es así, porque Dios es un Dios fiel y Él se agrada en bendecir a su pueblo. El Señor quiere de su pueblo obediencia, porque nunca Él se irá en contra de su palabra. La palabra del Señor dice en el libro de Deuteronomio 28 que hay bendiciones a causa de la obediencia del pueblo del Señor. Esas bendiciones se activan automáticamente cuando el hombre aprende a caminar bajo la dirección del Señor. Y asimismo hay maldiciones que vienen a la vida del cristiano cuando éste desobedece. El pueblo de Israel pasó un tiempo, una situación tan difícil, como estaba escrito en el libro de Deuteronomio 28, a causa de la desobediencia que ellos tuvieron, perdieron sus casas, plantaron viñas, pero no comieron de ellas, no pudieron habitar en sus casas, muchos perdieron sus esposas, sus hijos,
otras perdieron sus esposos y hubo mucha calamidad en medio de ellos, pero todas estas eran consecuencias de la desobediencia. Algo que también debe entender el pueblo del Señor es que Dios es un Dios justo y en su justicia Él hace cumplir todo lo que está escrito en su palabra. El cristiano tiene que saber que si nosotros no nos sometemos a vivir la palabra del Señor, las consecuencias que están escritas en ella por la desobediencia nos van a alcanzar y tal vez padezcamos como padeció el pueblo de Israel. Sin embargo, si nosotros confesamos nuestros pecados, dice la palabra del Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. El deseo del Señor para restaurarnos está vigente, no importa el tiempo que haya pasado, simplemente tenemos que tratar de volvernos a Él. En esa debilidad que nosotros tenemos, si hay disposición en nuestro corazón, el Espíritu Santo del Señor va a obrar y nos va a levantar para restituirnos todo aquello que el enemigo nos quitó. Cuando leemos el libro de los profetas, vemos que aunque el Señor hablaba de un castigo para su pueblo, también ofrecía la restauración después del proceso. Vemos que la disciplina del Señor siempre busca la restauración de las personas y no la destrucción. Si nosotros hemos pasado por procesos largos, por procesos que tal vez nos han ido desgastando poco a poco, procesos que nos han quitado la esperanza o la ilusión de ver las promesas del Señor cumplidas, lo mejor que podemos hacer es buscar la presencia del Señor. Todos cuando recibimos una promesa de parte del Señor nos alegramos y en ese momento nos sentimos tan fuertes y tan motivados, pero cuando viene la prueba, cuando viene la situación donde vemos que todo va de una manera adversa, tendemos a desanimarnos. Sin embargo, debemos saber que Dios recuerda aquellas promesas que nos hizo. Él las tiene presentes y en el momento que la persona se alinee a caminar bajo la obediencia a Dios, el Señor va a cumplir lo que Él ha prometido. El Señor guarda sus promesas y su palabra es la garantía. La Biblia nos enseña que Él no puede negarse a sí mismo y parte de eso quiere decir que la palabra que sale de su boca tiene fiel cumplimiento. Por eso es que las Sagradas Escrituras tienen fiel cumplimiento hasta el último de sus libros. Yo lo animo, mi hermano, a perseverar en el Señor. Una de las batallas más fuertes que tiene el cristiano es mantener activa la fe, mantener viva la esperanza de que el Señor cumplirá todo lo que nos ha prometido. La palabra del Señor dice en Hebreos 10:23 que debemos mantener firmes sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es aquel que hizo la promesa. Yo le animo, mi hermano, a que usted continúe alimentando su fe con la palabra del Señor y fortaleciendo su vida con la oración. Pues la palabra del Señor nos dice en el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículos 3 y 4, aunque la visión tardará aún por un poco de tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Es la fe en nuestro Señor Jesucristo y en la fidelidad a sus promesas lo que nos hace estar firmes en medio de las dificultades, lo que nos hace querer avanzar en estos caminos, lo que nos hace querer continuar aunque parezca que todo va en contra. Le invito, mi hermano, a mantener firme, sin fluctuar, la esperanza que profesamos, porque fiel es aquel que hizo la promesa. Esa promesa que el Señor le hizo en algún momento de su vida, sin duda llegará y no tardará. Esto es todo por hoy. El Ministerio Palabra Viva les agradece su compañía y los espera en un próximo programa. Dios les bendiga.